del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para glorificarse? Ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios. Palabra de Dios. En ti se encuentra la misericordia, Señor. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres mataron. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Ustedes construyen sepulcros para los profetas que sus padres asesinaron, mataron. Querido hermano, esta es la ironía dentro del caminar de la fe, y esto sigue sucediendo. O sea, no solamente pasó con los judíos, sigue pasando con nosotros. Fácil nosotros juzgamos desde la perspectiva que tenemos. Fácil nosotros destruimos a alguien desde lo que creemos que es lo correcto. Fácilmente nos ensalzamos y humillamos a los otros pensando que lo que hacemos está bien.
Pero qué difícil es hacer la justicia de Dios. Eso es lo que nos habla la carta del apóstol San Pablo. O sea, mi fe, la fe que tengo, no porque yo haya hecho algún esfuerzo, sino porque es un don de Dios, es la que me lleva a vivir según la justicia de Dios. Mientras no viva la fe que Dios me da, estoy viviendo una fe creada por mí mismo. Es así. Hay mucha gente que vive su fe creada por sí mismo. Pudo haber iniciado del agua viva, de la fe verdadera, de la experiencia en Jesucristo, pero luego crea su fe a sí mismo, según lo que le gusta, según lo que le agrada, y cree que su fe es la correcta y la verdadera, pero no vive la justicia de Dios, no vive según la justicia del Señor, vive según su propia justicia. Es como cuando a veces nosotros nos ponemos a analizar todo lo que son los derechos humanos, que mucha gente dice, los derechos humanos nos amparan, los derechos... Oiga, cuando uno se pone a analizar los derechos humanos y uno ve que las autoridades son elegidas democráticamente, uno se da cuenta que parece esto agradable al oído de las personas y uno se pone a pensar, muy bien. O sea que las autoridades naturales se pierden porque para que haya una autoridad tienen que ser elegidas. ¿Dónde queda la autoridad del padre y de la madre? ¿Dónde queda la autoridad de Dios? ¿Dónde quedan esas autoridades propias del ser humano que ponen orden en la vida? Querido hermano, se pierde toda autoridad. Por eso es que creamos fe al gusto propio. Creamos autoridades o deshacemos autoridades según nuestro grupo, según nuestro gusto. Y hablamos de democracia. ¿Cómo va a ser democracia cuando yo manipulo las mentes de los demás o hasta incluso los lleno de ideas contrarias a las demás personas? Eso no es democracia, eso es manipulación. Estoy viviendo un desarrollo de la autoridad creado por aquel que tiene la capacidad de manipular a los demás. Y esto, queridos hermanos, va en contra de Dios. Así que uno puede llegar a decir, y mucha gente se va a escandalizar, padre, ¿cómo va a decir eso? Pero es que es verdad, querido hermano. A la hora de la verdad, cuando se habla de derechos humanos, ¿a quiénes defienden? ¿A quiénes se defiende? Miren el mundo. Usted ve África y poblaciones enteras están siendo destrozadas. Usted ve toda la parte de la India y también castas, comunidades enteras están destrozadas. El mismo que fue encargado de la OMS, él mandó envenenar a toda una casta con un virus. Y eso se sabe porque está en las noticias y es el encargado de la Organización Mundial de la Salud. Querido hermano, al final, ¿dónde queda la autoridad? ¿En lo que algunos quieren o creen o en lo que verdaderamente nos hace bien como seres humanos? Si perdemos esta autoridad, querido hermano, nuestra fe no camina en la justicia de Dios. Si perdemos esta autoridad, nuestra fe se aparta de la verdad de Dios. Y si se aparta de la verdad de Dios, querido hermano, nos apartamos de aquel que es camino, verdad y vida. Por eso es que Jesucristo, a veces esta frase a mucha gente no le gusta, pareciera que fuera un quejón. Pero no es que es quejón, le dice ay porque sabe que lo que han hecho está mal. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ni ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Mire esas autoridades. Ni ustedes entran teniendo las llaves, ni dejan entrar a aquellos que quieren. Eso es perder la autoridad que viene de lo justo, de lo correcto, de lo verdadero. Y eso es crear autoridades al gusto personal. Y queridos hermanos, esto pasa muy comúnmente. Usted va a cualquier institución y hay esto. Usted va a cualquier organización y hay esto. Estas luchas por imponer sus autoridades, por imponer lo que les gusta y defender de forma totalmente cegada, y pareciera una competencia de quién grita más. Porque yo grito más es porque yo tengo la razón. No. Recuerde que uno va al mercado y en el mercado es una competencia de grito y no es porque haya un gran nivel cultural. No haya razón ahí. Querido hermano, en el mercado la gente sabe que aquí hay verduras porque hay alguien que está gritando verdura, verdura, pero nadie ve cuáles son las verduras buenas porque la que grita es la que habla más fuerte, la que llega es la que habla más fuerte y se pierden de saborear verdaderos frutos frescos, queridos hermanos. Cuidado con esto.
Esto nos tiene que llevar nuevamente a buscar lo que viene de Dios. Volver a Dios para hacer lo que Dios quiere. Volver a Jesucristo para hacer la justicia de Dios en la tierra. Hacer las cosas con la fe que salva, pero la fe que viene del Señor, o la fe que yo creo, queridos hermanos. Mucha gente está moviendo su fe personal e imponiéndolas a los demás porque ha creado su propia autoridad, manipulando, utilizando, incluso destruyendo la integridad de otros. Y esto es totalmente contrario a Dios. Amén.